restituirá lo que el ladrón robó. Recuperaré mi posición. En este año veré la abundancia. No hay más tristeza, ruina ni dolor. Recuperaré mi confianza. Veré todo lo que Dios prometió. Este es el año de mi bendición. Llegó el tiempo de restauración. Restituirá lo que recuperaré mi posición. En este año veré la abundancia. No hay más tristeza, ruina ni dolor. Recuperaré mi confianza. Veré todo lo que Dios prometió. Y será toda la amargura, sonreiré con soltura por el favor que Dios colocó. Y muchos vendrán por refugio, consolarás a los tuyos, se desbordó la copa de Dios. Recompensa mi bendición de abajo, hasta aquí, no la voy a dejar ir. Con júbilo alabaré, con gozo celebraré, cantaré, mi victoria celebraré. Hola hermanos, que Dios los bendiga. Estamos en la palabra de Dios y lo primero vamos a leer Salmos 118:24. Dice: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Se llama el mensaje de este último mensaje, se llama ¿Cómo llegar a ser un cristiano? Lo que vamos a hablar se llama la fe. Dios será bendecido. Y también voy a presentar algo más importante de Dios, de que estuvo volcán, estuvo hace mucho tiempo, y también le he presentado a mi papá, diciendo de que estuvo, no te rindas, el Espíritu Santo, el bajo de la cobertura de Dios, y el Espíritu Santo, y el Taber Central, con ustedes, Santiago Antonio Morán. Dios les bendiga, hermanos. Qué alegría compartir el canal de mi hijo, que hoy muy amablemente me ha invitado a que pueda compartir con ustedes alguna palabra de Dios. Quiero decirles que doy gracias al Todopoderoso porque mi hijo pues se dedica con mucho esmero a poder estar por medio de este canal dando palabra, y eso es algo que me llena el corazón. Así que con mucho gusto y mucha alegría me ha pedido él que hoy comparta con ustedes un tema que se relacione con la fe, ¿verdad? Y creo que para los cristianos y los que aún no somos, los que no son hijos de Dios, es importante conocer sobre la fe. La fe es el ingrediente número 1 para los cristianos. Por medio de ella nosotros nos acercamos a Dios, por medio de ella obtenemos la salvación. Por medio de la fe nosotros podemos estar firmes en el servicio, en el gozo de poder ser hijos de Dios, ¿verdad? Así que usted sabe, vamos a, por definición, el libro de Hebreos nos da una línea muy buena para entender qué es la fe. Dice Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiere decir, hermanos y amigos, que la fe está basada en algo que no se puede tocar, o como algunos le llamaríamos el intangible, ¿no? Algo que aunque no se ve, no se toca, pero se siente y produce resultados maravillosos en la vida
de los cristianos, es por medio de la cual agradamos a Dios, porque Dios mismo se agrada mucho de aquellos que le creemos, de que Él existe, de que Él vive y de que Él está deseoso de permanecer junto a nosotros. Y por fe, el galardón más grande que recibimos es la salvación. Aquel que cree que Jesucristo, Hijo de Dios, vino en forma de hombre al planeta, y que sin deber nada fue castigado, vituperado y llevado a la cruz a morir en una cruenta muerte, derramando su sangre, y que resucitó después de todo ese sufrimiento y esa muerte tan severa. Eso de creerlo así se llama fe. Si usted cree que Jesús es el Señor, que Él vino como hombre, murió, derramó su sangre y resucitó, usted tiene todos los ingredientes necesarios en el ámbito espiritual y material para convertirse en un hijo de Dios, para abrir su corazón y recibir a Cristo como su Salvador. Y en ese momento se consuma por fe su salvación. Ya la Biblia lo dice, de que Cristo es el consumador, el creador y consumador de la fe, ¿verdad? Así que en este lema que mi hijo tiene en su canal, que es de proyectar predicaciones para saber cómo llegar a ser un cristiano, la fe constituye el elemento primordial. Si usted cree, concibe en su mente que Dios existe, que es nuestro Padre, que es nuestro benefactor, y lo cree en su corazón, créame, mi hermano, mi amigo, usted puede obtener grandes cosas. Los milagros mayores se obtienen a través de la fe. Como decía antes, Dios concede milagros al que le cree, pero aquellos que no le creen, pues están cuesta arriba, un poquito difícil de que puedan tener también sus milagros, ¿no? Ahora, todos los humanos somos necesitados, somos personas que a cada momento nos vemos en problemas, hay dificultades, y en ese momento todos acudimos a Dios, pero no todos recibimos lo que pedimos a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese elemento del que estamos hablando, que es la fe, es el ingrediente que hace posible que todo lo de Dios, todo el beneficio que Él quiere darnos, que Él ya nos dio, sea manifiesto en la parte material. Recuerde usted que la fe, como dije, era algo intangible, algo que no se puede tocar, pero que en su mente lo cree y en su corazón lo atesora para poder tener galardones del Todopoderoso, ¿verdad? Dice el libro de Efesios en el capítulo 1 y versículo 3. Se lo leo, si usted no lo tiene, por favor, escuche. Bendito sea el Dios y Padre del Señor nuestro, Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí puede notar usted que la bendición de Dios no es que Él la dé o a futuro diga, tal vez a este le voy a dar. No, Él ya nos la dio. Porque así dice, repito el versículo que he leído en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre del Señor nuestro, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Eso está en una conjugación, un verbo pasado. Que nos bendijo, o sea, ya nos lo dio. Bendito, empiezo el versículo, bendito sea el Dios y Padre del Señor
de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, cuando usted por la fe cree en Dios, está entrando en una esfera no material, sino que espiritual. Porque la fe no se ve, no se toca, pero produce manifestaciones materiales. Proviene de la parte espiritual, porque es el ámbito donde nuestro Padre habita. Y está diciendo Efesios aquí que ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si mi fe está en el Dios que me ha dado la salvación, en Cristo Jesús, en ese acto inmediato de creer, las bendiciones que Dios dio y a las cuales usted tiene acceso son suyas. Pero tiene que creerlo, tiene que confiar, tiene que creer y tiene que obedecer, ¿verdad? Porque la fe incluye esas tres cosas: creer, confiar y obedecer. Pero ese sería un sermón para ampliarlo en otra ocasión. Hoy estamos hablando únicamente de que por medio de la fe usted es salvo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que no podemos ser salvos por obra, pero sí por la fe. Y la fe, volvemos a lo mismo, es la convicción, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero cuando usted consolida ese acto de creencia, denominada fe, lo que no se ve se manifiesta en lo material. Dios ya la dio la bendición en los lugares espirituales en Cristo Jesús. Y por medio de su fe, usted hace que esto se materializa y se manifieste en el mundo tangible, donde lo puede tocar, donde lo puede vivir, donde la enfermedad desaparece porque usted es sanado, donde usted por fe puede recibir de Dios esa solución al problema familiar, en donde antes había guerra, pleito, de pronto puede ser inundado por la paz de Dios, porque usted lo cree, porque esa bendición ya fue dada en los lugares celestiales, y por la fe usted lo baja, lo materializa y lo hace una realidad en su vida. De manera que quisiera que grabe eso, por favor, porque no es que Dios va a querer en un futuro darle la bendición, ya se la dio, pero jamás la tendrá, no la tocará, no la disfrutará, si no es que ya usted cree y por fe usted hace manifiesta la petición, el milagro, ¿verdad? Muchas veces decimos, bueno, pero si es que yo estoy pidiendo por un milagro y no veo que Dios me responda. Váyase al interior suyo, guíe, pídale sabiduría a Dios, como la palabra lo dice, que aquel que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios, y Dios la dará en abundancia. Usted no va a tener en ningún momento escasez de sabiduría si así lo pide a Dios, ¿verdad? De manera que por fe usted puede tener lo que desee, siempre y cuando crea, confíe y obedezca lo que Dios nos ha dejado como el camino a seguir. Disfrútenlo. Muchos creen que encauzarse en la voluntad de Dios, caminar según sus mandamientos es algo aburrido, difícil. No es así, hermano. No es así, amigo. Eso puede ser una definición porque todavía no conoce que cuando la bendición de Dios está en nuestras vidas, eso se goza, hermano. El gozo, la paz, la bendición, la alegría, el positivismo que usted recibe de parte de Dios en su corazón,
cuando actúa por fe, no tiene límite. Y vuelvo a repetirle, Dios siempre ha querido que nosotros como su creación estemos bendecidos. Y por eso es que el libro de Efesios nos dijo ahí de que bendito sea Dios, el Padre del Señor de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. La bendición está dada, hermano. Créanlo, por fe usted lo puede tener, ¿verdad? Entonces, un ejemplo grande de lo que le puedo, de la manifestación de que Dios siempre con tiempo nos da su salvación, nos da su bendición, perdón, es cuando en Isaías 53, 4, se daba la profecía mesiánica de que iba a venir Jesús, de que iba a morir por nosotros y que por ese sacrificio que Jesús iba a traer, a hacer, nos iba a abrir el espacio, el cielo mismo, para que las bendiciones se derramaran abundantemente. Mire usted lo que dice Isaías 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Nótese, Isaías vivió muchos años antes de que nuestro Mesías apareciera en la tierra, ¿verdad? Pero él, cuando estaba dando la profecía, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ciertamente llevó. Jesús todavía no había venido, hermano, pero estaba diciendo que ya él llevó, o sea, ya se las había llevado, porque Dios, como no tiene tiempo, vive en el cronos de Dios. Ahí nosotros los humanos somos los que manejamos el tiempo antes y después, pero para Él es la eternidad. Todo lo que ocurrió ayer, lo que esté ocurriendo hoy, lo que va a ocurrir mañana, Él lo está viendo en una línea recta, que para Él todo es en el mismo tiempo, ¿no? Entonces Él estaba dando y diciendo, ciertamente llevó Él, se refiere a Jesucristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más el versículo 5, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos pasados, por su llaga fuimos nosotros curados. El don de la salud, el don del milagro de sanación, lo da por hecho de que cuando Jesús murió, ahí fue dado a plenitud ese acto de fe que usted tiene en Él para que pueda ser sanado. Y no es que a futuro, Él dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. De manera que así como Efesios, el primer versículo que leímos, en donde Él dice que Dios, el Padre nuestro, nos ha bendecido con grandes bendiciones en el área espiritual, lo está dando por pasado, porque para Él, desde que nos creó Él, y moldeó un modelo en el que no quería que padeciéramos de enfermedades. Usted sabe que el pecado es la que nos ha arruinado a toda la humanidad, pero en Cristo todo eso es sanado. De manera que, a fin de ir concluyendo esta pequeña reflexión de la fe, crea en Jesús, mi amigo, usted que todavía no ha recibido al Cristo de la gloria. Como dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
todos los milagros del Señor que ya fueron dados y que tenemos que tomarlos por fe, porque nada es gratuito en Dios. Y en este caso Él solo requiere que le creamos, que confiemos en Él y que seamos capaces de tener una certeza tal de que lo que esperamos se va a hacer realidad. Que la convicción usted la tenga antes de que lo vea. Eso es fe. Si usted es capaz de creer, de confiar y que esté seguro de que antes de que se manifieste ya Dios ha dado la orden para que su problema sea resuelto. Dios ha dicho, tu enfermedad ha sido sana. Y como dice el libro de Isaías, por su llaga fueron curadas nuestras enfermedades. ¿Qué más queremos? Dios da la plenitud de vida. Dios da la plenitud. Y en Cristo nosotros encontramos plenitud para nuestra vida. Dice ¿cómo se llama? En el Evangelio de Juan 1:16, lo busca y lo lee, por favor. Dice eso hablando de Jesús, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De manera que en Cristo Jesús, cuando usted le recibe en su corazón, lo acepta como el único camino hacia el Padre para poder salvar su alma, usted entra en un ambiente de plenitud, vive con plenitud. ¿Qué quiere decir plenitud? La plenitud, mi hermano, no es más que un estado en una persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección, de máximo desarrollo, en donde hay abundancia, exuberancia, esplendor, auge, magnificencia, apogeo en todo lo que hace y todo le sale bien. De manera que con Cristo, si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. ¿Por qué no recibirlo? Hay gente que se encarga de dar teorías equivocadas respecto a que el gozo, la plenitud se puede alcanzar por otros medios. Momentáneamente pueden alcanzar algún nivel de alegría, gozo, pero eso pasa. El gozo del Señor, mi fortaleza es, dice la palabra de Dios. Y quiere decir que usted, si tiene a Cristo en su corazón, ahí sí puede tomar la plenitud. Y esa plenitud la goza y nadie la interrumpe, mi hermano. Usted tendrá exuberancia, abundancia, plenitud en lo que haga, en su hogar, con su esposa, con sus hijos. Su salud va a mejorar. Y si ya la tiene buena, pues va a cuidar de no caer en enfermedades. Por la gracia de Jesús, por la plenitud que Él nos da. Así que fe, mi hermano, es el ingrediente de los más preciosos. Ya la Biblia lo cataloga como uno de los frutos del Espíritu. Usted sabe que hay frutos del Espíritu, son varios, pero en este caso estoy tocando únicamente la fe. Y quisiera, para terminar, pedir a aquellos, los que ya somos pues hermanos en la fe, podemos gozarnos en perfeccionar esa relación con nuestro Dios Todopoderoso, con el Señor Jesucristo, por medio de la fe. Hay que leer palabra de Dios, hay que escuchar predicaciones, hay que orar, hay que alabar a Dios, y con eso usted va a fortalecer su fe. Va a encontrar salud espiritual, salud material, salud financiera, salud en las relaciones con los que se tenga que convivir. Pero a aquellos a quienes todavía no han recibido de Cristo, solo voy a hacer un paréntesis.
para que luego al final, si usted desea abrir su corazón y recibir al Cristo de gloria, al Cristo de plenitud que hemos hablado, al Cristo que todo lo da, todo lo puede recibirlo, ¿verdad? Parte del libreto de este canal que me ha invitado hoy a compartir con ustedes palabras, incluye en que yo debo compartir con usted alguna biografía. ¿Por qué? Porque las biografías también son edificantes, ¿no? Por medio de una biografía usted puede entender lo que el personaje que de quien estamos dando la biografía tuvo algún inconveniente, un problema, una experiencia que tal vez se parezca a la suya y usted diga, hombre, qué interesante, ¿no? Y en este caso, la biografía que vamos a relatar con brevedad es la del apóstol Juan. Usted sabe que Juan era denominado el apóstol amado, aquel incluso que en la pintura que hay de la Santa Cena aparece como que era el que se recostaba en el hombro de Jesús. Este hombre no era en vano que tenía esa cercanía tan grande con el Señor Jesús, era por la fe lo que estamos hablando. Por fe el apóstol Juan fue el último que murió de todos los apóstoles, ¿sabía usted? Es al que mandaron uno de los emperadores romanos desterrado a una isla solitaria, rocosa, inhóspita, denominada la isla de Patmos, y aún se dice que Juan, el discípulo amado, en algún momento, queriéndolo matar, lo metieron en un recipiente hirviendo con aceite, pero se salvó. Es el milagro de Dios de preservación, ¿no? Y después de eso, que él resultó vivo, fue que lo mandaron a la isla de Patmos. Pero ese hombre era un hombre de fe, de una convicción única. Ya quisiéramos nosotros llegar a tener un poco de la fe que este hombre manejó, ¿verdad? Claro, Juan, también conocido como Juan el Evangelista, y tradicionalmente identificado como el discípulo amado, en el Evangelio de Juan, fue una figura central en el cristianismo primitivo, ¿verdad? Para él, como le digo, su privilegio mayor fue lo que comenté hace un momento, pero siguiendo el orden de la biografía, Juan nació probablemente en Betsaida, en Galilea, allá por el siglo I. Era hijo de Zebedeo y Salomé. Y su hermano Santiago era el hermano mayor, quien también fue uno de los 12 apóstoles, ¿verdad? Su familia aparentemente tenía una posición económicamente relativamente buena, ya que su padre empleaba jornaleros en su negocio de la pesca en el mar de Galilea. Recuerde usted que ser pescador en esos tiempos era como tener una carrera profesional en este momento, ¿no? Era uno de los negocios más productivos, era la forma de alimentar la población y por eso era un gran empresario. Juan era pescador antes de ser llamado por Jesús para ser uno de sus discípulos. Los evangelios sinópticos como Mateo, Marcos y Lucas relatan el llamado de Juan y su hermano Santiago por Jesús mientras estaban pescando. Ahí lo llamó y ellos abandonaron la pesca y lo siguieron, ¿verdad? Juan se convirtió en uno de los discípulos más cercanos a Jesús, formando parte del círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo, que lo conformaba Pedro y Santiago también, ¿verdad? Eran como el grupito más cercano a Jesús.
fue testigo de eventos importantes en la vida de Jesús como la transfiguración, como la resurrección de la hija de Jairo y la agonía que sufrió Cristo mientras oraba en el huerto de Getsemaní. En la última cena, Juan se recostó cerca de Jesús, es lo que comentábamos, ¿no? Donde Jesús le encomendó el cuidado de su madre María, ¿verdad? Estuvo presente en la crucifixión de Jesús y después de que Jesús ascendió, Juan desempeñó el papel importante en la iglesia primitiva en Jerusalén, trabajando estrechamente con Pedro. Se le mencionó en los Hechos de los Apóstoles en varios momentos cruciales. La tradición cristiana sostiene que Juan viajó hasta Éfeso, en la actual Turquía, donde continuó su ministerio y se convirtió en una figura clave en la iglesia de Asia Menor. Los escritos tradicionales que se le atribuyen a Juan son el Evangelio de Juan, que se distingue de los sinópticos por su enfoque teológico y por su énfasis en la divinidad de Jesús. Mire cómo es la cosa. Los otros evangelios, que son 3, bueno, el evangelio es uno, pero relatado por 4 autores, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. Tradicionalmente describen a Jesús, uno como siervo, uno como hijo de Dios, otro como el hombre, el hijo del hombre. Pero en el evangelio de Juan, que estamos hablando de la fe, era un hombre de fe, pero impresionante. El Evangelio de Juan se distingue porque el enfoque teológico que le da a la vida de Jesús es porque enfoca la divinidad de Jesús. Ningún evangelio lo enfoca como tal, ¿verdad? Tradicionalmente se atribuye a Juan, aunque algunos estudiosos modernos debaten su autoría. Las 3 epístolas de Juan, 1, 2 y 3, o sea, primera, segunda y tercera de Juan, estas cartas abordan temas de amor, verdad y obediencia y se dirigen a las comunidades cristianas, también escritas por este apóstol, ¿no? El libro de Apocalipsis, como mencionábamos, cuando fue desterrado a la isla de Patmos, este libro profético de Apocalipsis, lleno de simbolismo, describe las visiones del fin de los tiempos. La tradición cristiana lo atribuye a Juan mientras él estaba exiliado en la isla de Patmos durante el reinado del emperador romano Domiciano. La tradición y muerte de Juan. La tradición sostiene que Juan fue el único de los 12 apóstoles que murió de vejez y no como mártir. Se dice que fue desterrado a la isla de Patmos durante la persecución del emperador Domiciano, pero regresó a Éfeso después de la muerte del emperador. Se cree que murió en Éfeso alrededor del año 100 después de Cristo, siendo sus últimos apóstoles, uno de los últimos apóstoles en fallecer. Juan es venerado como un santo en muchas denominaciones cristianas. Se le considera un importante testigo de la vida y el ministerio de Jesús, y sus escritos han tenido una profunda influencia en la teología cristiana. Es un símbolo del amor de Dios y de la relación íntima que los creyentes pueden tener con Jesús. Espero que esta biografía le haya sido útil, porque lo que podemos notar es que todo, fíjese, siendo el último apóstol en morir, a quien se le dio un libro tan importante como es la revelación, o sea, el Apocalipsis de los últimos tiempos. Eso indica de que su fe era inquebrantable, hermano. Y hoy hemos hablado de la fe
Y esta biografía abona al hecho de que aquellos que con fe buscan al Señor siempre tienen los mejores resultados. Casi todos los apóstoles murieron trágicamente, pero este hombre, aunque sufrió, pues fue preservado y aún así, después de su exilio y que murió el emperador que lo había exiliado, no es con mucha certeza, pero algunos historiadores datan de que él volvió a Éfeso y que se cree que murió de viejo, de vejez, no por torturas ni como un mártir, ¿verdad? Fe. Importante, hermano. Lo que usted quiera lograr, busque a Dios con fe, créale. La fe nace y crece oyendo la palabra de Dios. Es importante, lo invito a que escuche predicaciones, vaya a una iglesia en donde se predique el evangelio de verdad, el evangelio de Jesús, de la salvación. Voy a hacer hoy lo que mencioné hace un ratito. Si usted está sintonizando el canal de Santi Morán hoy, el cual él ha denominado el canal del Espíritu Santo, y no ha recibido a Cristo, hoy es buen momento. Dios no por casualidad ha hecho que usted vea esto, sino que tiene un propósito, le ama. Amó tanto a la humanidad y a cada uno de nosotros, que envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Usted puede salvar su alma hoy, estar seguro que al morir irá al cielo y no a esa tortura del infierno. Pero si cree que Jesús murió, o más bien que Él vino como hombre siendo Dios, que se despojó de su trono de gloria y vino como humano, humilde, a ser vituperado, a ser golpeado, a morir en una muerte difícil de cruz. Derramó su sangre, pero resucitó. Como dijo Jesús a las mujeres que le buscaron el tercer día, después de su muerte, llamado acá Domingo de Resurrección, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús no está muerto, mis hermanos, está vivo y da testimonio de que murió y resucitó para que nuestra fe se afirme. Le invito hoy a que lo reciba. Abra su corazón. Voy a hacer una pequeñita oración para que usted la repita invitando a Cristo a su corazón. Si usted esto lo hace con fe, creyendo, usted se convertirá en un hijo de Dios y va a tener muchas bendiciones. La primera es la salvación de su alma. Y lo que materialmente quiera, pídalo por fe. Créalo, porque de la parte espiritual se hará material a la parte física. Reciba hoy a Jesús. Por favor, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias, Jesús, por morir por mí a pesar de ser tan pecador. Gracias, Padre, por enviar tu Hijo. Y hoy declaro que Jesús entre en mi corazón. Yo lo invito a que entre en mi corazón. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dejo nuevamente y agradezco la invitación de mi hijo para este canal de bendición en donde él promueve la predicación de la palabra preciosa de Dios. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bueno, hermanos, en lo que es bueno decir, puede ser, usted puede ser un poquito, eso lo que es bueno decir es cómo llegar a ser como un cristiano. La memoria de mi papá decía, porque es diciendo hacer un cristiano lo que es bueno, lo que pasa eternamente, le dice,
Si su alabanza llena de alabanzas. Vamos ahora. Señor Jesús, le damos gracias, Señor. Será bendecido eternamente en su presencia. Hay reunido palabra de Dios. Sí, hoy te vamos a dar palabras nuevas, Señor. Vamos a repetir. Señor Jesús, yo te recibo hoy como único suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, cuando yo muera, renova su presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Que Dios los bendiga, Espíritu Santo, en gran bendiciones. Y ahorita vamos a ver un poquito la canción para la despedida. Que Dios los bendiga. Toda la amargura, sonreiré con soltura por el favor que Dios colocó. Y muchos vendrán por refugio, consolarás a los tuyos, se desbordó la copa de Dios. Y recompensaré con mi bendición de abajo, que hasta aquí, yo no la voy a dejar. Con júbilo alabaré, con gozo celebraré, recompensaré con mi